Hola a todos, bienvenidos una vez más a Battle Monkey Custom Arcade Sticks. Espero que vaya todo bien por ahí. Por aquí vamos de categoría. Hoy vamos a hacer un vídeo, como habréis visto en la miniatura y en la descripción, de unos botones a priori muy interesantes, pero que me gustaría desgranar bien para que entendamos realmente por qué se ha desatado tanto, ya no FOMO, sino tanto hype por este tipo de botones de cortísimo recorrido. En este caso vamos a hablar de estos de aquí, a ver si consigo que se vean bien, los PWS Blaze, que son estos de aquí, ¿vale? Estos son unos Canva KT, ¿vale? De estos dos de aquí, que he estado probando durante unas cuantas horitas al Street Fighter 6 para sacar ciertas conclusiones. Así que bueno, vamos a meter la cabecera. Battle Monkey Custom Arcade Stick. Bueno, antes de irnos a la mesa para ver en detalle este botón que nos presenta PWS Punk Workshop, me gustaría que os pegarais un paseíto por mis dos anteriores vídeos, o tres, no sé cuántos, hablando de botones mecánicos. Vamos a dejarlo por aquí. Este primero, que es el más importante, bueno, el primero que hice realmente, que habla de botones de arcade stick, no de botones mecánicos. Habla como un poquito de todo y mis preferencias personales. Después os puedo dejar también este de aquí, que es el segundo vídeo, que habla de los tres botones que faltaban, botones mecánicos, pero como el mercado no para de moverse, os voy a dejar también un tercer vídeo, este de aquí, con los Canva KT, que habéis podido ver hace un momentito, montados en mi NTH. Unos botones muy guapos. Os recomiendo que veáis estos tres vídeos antes de decidir la compra de cualquiera botón arcade. Y también, ya que estamos, un poquito de spam, por favor, suscribiros para más contenido. Aquí no voy a dejar de publicar contenido actual, hablando de todos los componentes y todas las habilitaciones que van saliendo sobre ellos para montaros vuestro arcade stick o para mejorar el que ya tenéis. Bueno, chicos, continuamos. Vamos a la mesa. Bueno, pues ya estamos en la mesa. Aquí tenemos el codiciado botón de Punk Workshop con su logotipo Blaze, ¿vale? Como veis aquí se puede ver el switch de ratón, que lo tenemos aquí dentro. Y vamos a verlo desmontado, ¿vale? La construcción es de un plástico de altísima calidad. La PCB es muy sencilla, o sea que es muy difícil que esto se rompa, porque ahora la veréis, es muy sencillita. Lo tengo ya desmontado aquí, que ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Es casi imposible que se salga también el cap, que es una cosa muy importante, porque quiero que veáis el recorrido que tiene, que es lo más importante en este botón. Este es todo el recorrido. Estamos hablando de un botón que tiene un recorrido de 0,5 milímetros, más o menos. Cuando un botón estándar tiene un recorrido 3 veces o 4 veces superior a este, ¿vale? Entonces el tacto que nos da, es lo que os he comentado, lo que os comentaré, es un tacto muy seco, porque no hay recorrido, o sea, simplemente con tocarlo ya estamos pulsando. No sé si se escuchará, pero bueno, vamos a verlo desmontado, ¿vale? Vemos que tiene un cuerpo de plástico, tiene muy pocas piezas, la verdad. Y me gusta que tenga muy pocas piezas porque las cosas cuando más sencillas, pues mejor. Menos se rompen y menos problemas dan, ¿vale? Vemos una cosa muy importante en estos botones, es que los conectores están puestos de manera horizontal, no vertical, como en todos los botones, o en casi todos los botones, sino de forma horizontal. Los cables van a salir así. Y que es un botón snap-on, o sea, es un botón de presión, no es un botón de rosca, ¿vale? Es un botón muy bajito. Vamos a sacar el calibre porque la verdad no lo he medido. Es un botón que al tenerlos estos horizontales, los conectores horizontales, nos deja una profundidad de 20 milímetros. Con esto podemos hacer con mandos, o sea, controladores realmente muy estrechos. Es una de sus mejores virtudes, ¿vale? En este caso yo tengo la versión de 30 milímetros aquí porque son los que he utilizado de prueba en mi arcade stick, pero también existe la versión de 24 milímetros. Bueno, vamos a verlo desmontado. Vale, aquí lo tengo totalmente desmontado, ¿vale? Por piezas. Estas son todas las piezas que lo componen. No sé si se verá bien. A ver, sí. Vale. Vale, aquí las veis todas, pero vamos a desgranarlas una por una, ¿vale? Tenemos el cap, que no deja de ser un cap más o menos normal, de un plástico muy rígido y de una calidad sobresaliente. Aunque se vea aquí como una especie de rugosidad, no la tiene. La rugosidad está por la parte interior. Por fuera es bastante liso. O sea, tiene una rugosidad prácticamente inapreciable, pero es de un tacto muy agradable. Después tenemos el cuerpo, que como os he comentado es de un plástico, igual que el cap, muy rígido, y que las patillas se pueden doblar, como veis, muy bien. No es como un samba que lo doblas 2 veces y lo tenemos que tirar a la basura. La calidad a mí me parece excelente, ¿vale? Son del mismo plástico, exactamente, son del mismo plástico transparente. Los hay en más colores. Después tenemos el cuerpo del pulsador del botón, que esto es interesante porque es una pieza, son dos piezas en una, que están enganchadas por unas patillas
Y esto es lo que hace que pulse el botón. Realmente el cap va metido aquí y el pulsador que pulsa sobre el switch de ratón es ese diámetro pequeñito que vemos ahí. Y este es todo el recorrido que tiene, que es un recorrido muy muy corto, ¿vale? Y después tenemos ya el dichoso switch. Es un switch de ratón de los que se utilizan normalmente en los mouse, que tiene, pues eso, un recorrido prácticamente inexistente. No sé si lo veréis aquí, que lo estoy pulsando con la uña, ¿vale? Este es el pulsador, esta cosita roja. Y es de la marca Omron, o sea, calidad, ¿vale? Calidad, no se la han jugado, no han puesto un switch raro, vale, made in China, pero me da igual. Esto es Omron, esto es una pasada. O sea, de lo mejor que hay en el mercado en este tipo de switches. Y prácticamente, como veis, ya está. Aquí tenemos la pequeñísima PCB, que lo único que hace es pues conectar estas dos patillas para nuestros conectores de 2.8 milímetros, o sea, el estándar en botones, a lo que vienen a ser las patillas que trae el switch. Y ya está, y poco más. Tiene un desmontaje, esto en realidad no lo vais a tener que desmontar nunca, ni que montar, esto lo he hecho yo para que lo veáis. Pero es muy sencillito, o sea, esta pieza plástica va metida aquí, a ver si consigo meterla, porque tengo unas manazas. Vale, va metida aquí, así, ¿vale? Y después tenemos el switch, que va... El switch, exacto, que va metido aquí, así. Y ya estaría, lleva dos tornillos. Yo esto, si no pretendéis hacer algún moto o algo con ellos, dos tornillos de Allen muy pequeñitos, os recomiendo que no lo desmontéis. Yo ya lo digo, lo hago para el vídeo, porque la rosca está directamente cogida en el plástico. Que esto para una vez, o sea, para cuando lo montan en fábrica es perfecto, pero para desmontar y montar, pues no es lo más óptimo tener una rosca directa sobre plástico. Aunque esto ocurre en miles y miles de electrodomésticos y de útiles y de cualquier cosa que te puedas encontrar por tu casa, ¿vale? O sea que no es una cosa preocupante, simplemente es lo que os digo. Si no vais a cambiar el switch por alguna razón que la verdad no entiendo, porque el que lleva está muy bien, no lo toquéis. No se os ocurra abrir esto porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Le damos una presión justita para que no se mueva. Y como veis, salen por aquí por el lado los dos terminales. Y ya solo quedaría el cap. Vemos aquí la pulsación, haciendo hincapié en el poco recorrido que tiene. Y el cap, que como vemos tiene unas hendiduras aquí, que son pues para librar las patillas en caso de que al montarlo pues pudiera rozar, cosa que no va a pasar porque no hay recorrido. Como veis se quedan aquí. Y bueno, hasta aquí la explicación técnica de cómo está construido el botón y de por qué es su funcionamiento. Y nada, poco más. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que me parece a mí este botón y de las conclusiones que podemos sacar de este trend, de esta tendencia de los botones con muy poco recorrido. A mí personalmente, y siendo usuario desde hace 20 años de botones más tradicionales en cuanto a recorrido y tacto, a mí no me han gustado. No me han gustado para mi uso personal. Eso no quiere decir que sean unos malos botones. Son unos botones con una calidad de construcción excelente, como habéis podido ver, con unos componentes muy bien ensamblados y con un tacto definitorio. Son diferentes porque tienen un recorrido ultra corto, tienen un stroke muy pequeñito y eso los hace diferentes, con una pulsación muy particular, que parece que realmente muchas veces no hayas pulsado el botón, pero eso no quiere decir que no haya ocurrido, sí que lo has pulsado, porque tienen un tacto muy, muy, muy fino. Yo estoy más acostumbrado a tener recorrido, de hecho los Canva KT, que ya os dejé el vídeo, ya os he dejado el vídeo antes por ahí, elegí el stroke intermedio, porque el stroke más corto, que yo pensaba que iba a ser el que más me iba a gustar, ya me parecía demasiado corto, y ese era mucho más largo que el de este PWS. Entonces yo lo dejé en el intermedio, que vienen a ser 1 milímetro y pico, que es muchísimo más del que tiene este botón. Entonces a mí, personalmente, para mi gusto personal y por mi experiencia de durante muchísimos años jugando con arcade sticks y con botones arcade, no es mi botón, no está hecho para mí. Yo entiendo que es un botón que para ciertas funciones, como por ejemplo en un hitbox, hacer sliding, es un botón magnífico. Es un botón magnífico porque en cualquier punto de presión que hagamos sobre la circunferencia del botón va a captar la pulsación, y al tener tan baja altura ya digamos de serie, ya no simplemente del stroke, sino que la altura ya es muy baja, al hacer el sliding lo vamos a tener muy, muy, muy fácil, ¿vale? Va a salir facilísimo. Y esto para muchísimos shortcuts y muchísimos truquitos de la hitbox es fundamental. Entonces este botón para montar un hitbox me parece que puede ser una cosa súper interesante. Pero, como siempre hago y siempre digo, os recomiendo que, como hago yo, compréis un par de botones que no salen muy caros, la verdad. Estos dos me han costado sobre 12 o 13 euros con el envío.
y te haces una idea de si realmente este botón va a ser para ti. Porque si vas a hacer la inversión en un hitbox de 16, 15, 13 botones a 5 euros, por ejemplo, cada botón, estamos hablando de 70 euros que cuando te lleguen los vas a montar y si no te gustan, acabas de tirar 70 euros a la basura. Así que siempre mi recomendación es compraros algún botón de prueba. Si vais al local, donde sea que juguéis con vuestros amigos y veis gente que tiene un mando con botones que os gustaría probar, pedirle que os deje el mando un momento, que la gente es muy amable y os lo va a dejar. No hay ningún problema. Y así os hacéis una idea de si os gusta o no os gusta ese botón en el que tanto habíais pensado para vuestro arcade stick. Estamos hablando de productos que en unidad individual son relativamente baratos, pero si tenéis que comprar 12, 13, 15, los que sean, es bastante pasta para soltarla sin saber si os va a gustar o no. Así que bueno, no suelto más la chapa, os dejo con esta recomendación. Como sabéis, siempre probar los botones antes de comprarlos. Y me despido. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.